escucharlo al ministro de Economía diciendo, no sé si fue en chiste, si fue en serio, si fue irónico o si verdaderamente está jugando a la idea de niego la realidad, que alguien me va a creer. Primero fue la inflación, después fue la pobreza, ahora Kicillof diciendo que no hay cepo en la Argentina. Voy por partes. Primero la cuestión cepo y esto que nos pasa... El mal llamado cepo, coincido con vos. Coincido con vos. El mal llamado cepo. Mal llamado cepo. Porque cepo tiene un nombre, bueno, que popularmente lo han impuesto, yo creo que con intencionalidad. Me parece que sería sensato también que los economistas que hablan de levantar el cepo digan más claramente a qué llaman cepo y qué quiere decir levantarlo. Me interesaría para saber, porque si no, no entiendo ni de qué están hablando. La discusión es importante y me parece mucho mejor planteada que a nivel de voy a abrir el cepo, voy a cerrar el cepo. ¿Qué quiere decir? Porque Argentina hay un momento, de naturalizando esta cuestión del cepo, pero la verdad que no existe cepo porque importamos, giramos utilidades, pagamos los vencimientos externos y además le vendemos dólares a la gente que quiere. A ver, uno no sabe si Kicillof es irónico, lo dice en serio. Parece que lo dice en serio, digamos, pues se lo ve muy serio explicando a veces lo inexplicable, ¿no? No me voy a meter en esa discusión porque, de hecho, ya los economistas no discuten eso. Los economistas de Scioli, de Massa, de Macri, discuten a futuro no si hay cepo o no hay cepo. Están discutiendo, y me parece muy buena esa discusión, cómo se hace para levantar el cepo, porque está claro que con el cepo la economía argentina en los últimos 3 años no crece. Y ahora te voy a explicar por qué la economía argentina no puede crecer con cepo al dólar como existe en los últimos 3 años. Entonces la discusión no es la discusión de la cuadratura del círculo. Si hay o no hay cepo, las cuestiones semánticas, este boludeo intelectual respecto al presente. La discusión es sobre el futuro y a mí me parece muy interesante las diferencias que pueden tener los economistas de Scioli, los economistas de Massa o lo de Macri, pero es una discusión interesante. A ver, ya nadie discute si creen o no los economistas de Scioli, Massa o Macri que en la Argentina hay que hacer ciertas cosas. Todos coinciden en cuál es el diagnóstico hoy de la Argentina. La pregunta es quién puede hacerlo. Es decir, quién va a tener la habilidad política para hacer las cosas que hay que hacer en la economía sin tener mayores problemas sociales o políticos. Miren este diagrama, que yo lo llamaría, vieron que en la escuela, en el secundario, incluso en la primaria, se habla del diagrama de Venn. Bueno, este es el diagrama de Bain, es decir, el economista estrella de Daniel Scioli, Miguel Bain, que presenta este diagrama, lo hace en su consultora privada, ante bancos de inversión, ante los empresarios, y dice, esto es lo que hay que hacer en la economía argentina a partir del año 2016. Es más o menos lo que piensan todos los economistas, los de Massa, los de Macri. La discusión es cómo se hace. Hay que corregir el déficit fiscal, que tiene 5 o 6 puntos del PBI. Hay que mejorar la competitividad. Argentina está hace 3 años con caída de las exportaciones y no tiene que ver con la baja del precio de la soja. Argentina exportaba 80.000 millones de dólares en el 2011 y hoy exporta 60.000 millones de dólares. Tiene que ver con el atraso cambiario. Argentina se queda todo el tiempo por la inflación cara en dólares. Sube el dólar, de nuevo la inflación se come al dólar. Y hay problemas para la producción argentina, para las exportaciones, para las economías regionales. Dice, ven, esto hay que corregirlo, hay que darle aire a los generadores de dólares, que son las economías que exportan, el sector agroindustrial, el sector industrial. Hay que recomponer a los generadores de dólares, los genuinos, los que conseguían uno de los pilares del modelo en la época de Kirchner. Conseguir los dólares no prestados, sino el ingreso de dólares genuinos comerciales. Hay que corregir este déficit externo, plantea Bain, porque efectivamente no solamente hay que generar dólares, sino que hay que lograr que no se vayan los dólares que están, y en todo caso los dólares que los argentinos tienen en el colchón, que entren al circuito, y que los dólares que vienen del exterior para invertir, que entren. Hay que corregir un déficit externo. Hoy hay más dólares que se van de los que vienen a la Argentina, y hay que corregir precios relativos. Básicamente hay que hacer algo con los subsidios en Capital y Gran Buenos Aires que generan el déficit fiscal. Es decir, según el economista del principal candidato del oficialismo, hay que corregir todo. Corregir el déficit fiscal, corregir la competitividad, corregir el sector externo, corregir los precios relativos. Y obviamente hay que bajar la inflación. Y obviamente hay que generar un pacto social para que cuando vas bajando la inflación no pierdan poder adquisitivo los salarios. Y obviamente hay que tener un nuevo banco central para recomponer la confianza en la moneda. No lo digo yo, lo dice el economista del principal candidato
del oficialismo, de Scioli. Entonces, la discusión ya no es lo que plantea Kicillof. Si cuántos son el número de pobres o si se miden los pobres o la inflación en el mundo con el índice Lasper o con el índice... Eso es boludeo. Es decir, todos coinciden en cuáles son los problemas de la economía y están discutiendo cómo corregirlos hacia adelante. Mientras Kicillof entretiene con la semántica. Ahora, fíjense lo siguiente, ¿qué pasa con el cepo al dólar? Si hay o no hay cepo. Miren la placa 3. Bueno, hay un cepo para las importaciones y esto tiene que ver con la economía real. Hay restricciones permanentes para importar insumos para producir en la Argentina y también bienes de consumo. Y esto genera un problema. Por ejemplo, si hoy la economía argentina quisiera tener nuevamente un boom de venta de autos, como hubo en el 2013, no habría dólares suficientes en la Reserva del Banco Central. Entonces se restringen las importaciones de insumos industriales para el sector automotriz, para la ensambladuría de Tierra del Fuego, porque no hay dólares para pagar esas importaciones. Entonces hay una restricción al crecimiento que viene por el cepo a las importaciones. Hay un cepo a las utilidades y dividendos que deben remesar las multinacionales a sus casas matrices. Lo hacen en todo el mundo. En la Argentina, las multinacionales hasta el año 2011 se las llevaron en container. No había ningún tipo de restricción a la remesa de utilidades y dividendos. Y transfirieron más utilidades y dividendos que en la época de la convertibilidad, siendo que en este caso transferían con un dólar a 4-1 y antes 1-1. Pero cuando el gobierno se dio cuenta que le faltaban los dólares, cerró directamente la remesa de utilidades y dividendos a las casas matrices. Entonces, según Bain, el economista de Scioli, hay 11.000 millones de dólares que en algún momento las multinacionales que operan en Argentina quieren remesar a sus casas matrices. Y va a haber que hacer algo, porque obviamente no se las van a poder llevar toda junta, sino que va a haber que negociar si reinvierten un poco, si se llevan una partecita un año. Pero por ahora hay cepo, no se pueden llevar nada. Y después hay un cepo al atesoramiento. ¿Se acuerdan que hasta el 2010-2011 alguien podía comprar 2 millones de dólares por mes? De hecho, el expresidente compró en una operación 2 millones de dólares. Bueno, hoy lo máximo que se puede comprar por mes, aquellos que demuestran ingresos en blanco y demás, son 2.000 dólares en el tipo de cambio oficial. Y esto, bueno, genera un problemita, que es que con esta restricción, aún así te están comprando 500 millones de dólares todos los meses, porque se tiran en palomita a un sector de la clase media a comprar dólares a 8.70 más un recargo del 20% porque consideran que ese dólar es barato. Ahora, fijémonos cuál es el problema de fondo del cepo, más allá de que existe este cepo. Bueno, primero que te genera 2 dólares. Hay un dólar a 8.80 que es el dólar oficial y un dólar a 12.70 que es el paralelo. Y de hecho el propio gobierno ha convalidado este dólar a 12.70 porque sabe que cuando le vende dólar ahorro aparte de la clase media se da vuelta y va a vender al paralelo y el gobierno lo sabe y utiliza ese dólar ahorro para frenar y ponerle un techo al paralelo. Pero ¿cuál es el problema que haya 2 dólares en la economía argentina? Primero que no se sabe a qué valor entran los dólares. Por eso Argentina no puede crecer con el cepo. Ha quedado demostrado en los últimos 3 años, lo saben todos los candidatos a partir del año que viene. Nadie sabe bien cómo lo va a desarmar, pero lo que saben es que hay que desarmarlo en algún momento. Vienen los dólares del turismo. ¿Qué hace un turista del extranjero? ¿Va a un banco y ingresa sus dólares y los cambia por 8.80? No, no lo hace nadie. Por eso Argentina tiene un déficit también en el sector turístico. Los dólares que traen los turistas vienen por el paralelo al mercado negro, no entran en las reservas del Banco Central. En segundo lugar, los fondos del exterior. Traen fondos financieros del exterior, los quieren ingresar. ¿Quién lo ingresa a 8.80? Nadie, por eso no vienen fondos del exterior. El problema del cepo ya no es a esta altura si retiene a los dólares que se van. El problema es que no ingresa un solo dólar a la Argentina a 8.80. Las inversiones directas. Y bueno, algunas se puede negociar como se ha negociado con algunas multinacionales de que las utilidades que no han podido remesar por este año las reinviertan acá, pero no es algo sostenible. Es decir, nadie trae 500 millones de dólares desde afuera, todos los anuncios que hace Cristina, las automotrices y demás, es guita que las multinacionales ya tienen acá adentro, en el sistema financiero, no es guita que traen de afuera, la cambian a 8.80 y empiezan a pagar salarios en pesos cambiando sus dólares a 8.80. Ni las multinacionales son tontas. Y los dólares de los argentinos en el colchón. ¿Cómo se hace para que los 200.000 millones de dólares que hay en cajas de seguridad, en los colchones, en las casas, en el exterior de los propios argentinos, no necesitamos ni a los bancos extranjeros, ni al FMI, ni a los mercados de capital, necesitamos que los argentinos vuelvan a confiar en la Argentina? ¿Cómo se hace para que vuelvan a meter esos dólares en el sistema financiero? Está claro que no son boludos los argentinos que se llevaron esos dólares y que no lo van a meter en el sistema financiero 880. Y por eso no puede haber cepo en el futuro. Porque si queremos que esa inmensa inversión de dólares que está
fuera del circuito. Se calcula que hay 70.000 millones de dólares en caja de seguridad solamente. Si queremos que financien a la construcción, al sector inmobiliario, a las empresas depositando esos dólares en los bancos y no teniéndolas amarrocadas en las cajas de seguridad, bueno, en algún momento tiene que existir un solo dólar, no tiene que haber cepo, porque si no nadie va a vender sus dólares de la caja de seguridad a 8.80 y ponerlos en el sistema financiero. Estas discusiones que plantea a veces Kicillof parecen simplemente fuego de artificio, para estar discutiendo de huevadas cuando todos están discutiendo de otra cosa. Nadie está discutiendo si hay o no hay cepo hoy en la Argentina. Lo que están discutiendo los principales candidatos, incluyo en esto al propio Scioli, el candidato del oficialismo, es cómo se sale de esto, cómo se corrigen todos los desequilibrios de la Argentina para volver a crecer. Sorprende el ministro de Economía, pero en todo caso no hay que distraer la atención.